noches, compañeros. Efectivamente, no se llegaron a los votos suficientes para aprobar este texto sustitutorio que planteaba, como mencionabas, unas elecciones complementarias. Es decir, que las nuevas autoridades que podrían ser elegidas en este año tendrían que cumplir el mandato constitucional, que es de 5 años y que culmina en el 2026. El autor precisamente de este texto sustitutorio es el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Hernando Guerra García, al que le damos la bienvenida, pero también quisiéramos saber si podíamos hacer un análisis de lo que sucedió esta tarde, porque finalmente no se lograron ni siquiera 66 votos, que eran, digamos, lo básico o lo mínimo para lograr a un referéndum. Finalmente se lograron solamente 54 votos a favor. ¿Cómo puede tomar en todo caso la reacción de sus compañeros o de sus colegas, teniendo en cuenta que también el proyecto fue criticado por algunas personas que incluso pidieron que usted dejara la presidencia de la Comisión de Constitución? Bienvenido. Buenas noches, gracias. Bueno, lo que yo quiero señalar es que nosotros preveíamos que esta votación iba a tener, digamos, pocos votos, menos votos, porque estábamos dirigiéndonos a una emboscada preparada por la izquierda. Y la emboscada era que no existan los votos para el proyecto inicial, que era 2024, pero que esto se plantee al final de la legislatura cuando no tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo de maniobrar, por eso nosotros volvimos a poner el tema, porque lo que esperamos, y todavía creemos que puede suceder, es que existe una reflexión. Sin embargo, hay dos extremos. La extrema izquierda, que no quiere nada, solamente Asamblea Constituyente, y desde el lado de una derecha más radical dicen hay que quedarnos hasta 2026, a pesar de que la misma Presidenta de la República ha pedido que se adelanten las elecciones. Es decir, la misma Presidenta dice no, quiero tener una especie de gobierno transitorio, y acá se dice no, no pasa nada, y sí pasa algo. O sea, nuestro país necesita paz, necesita tranquilidad, necesita respiro. En Fuerza Popular planteamos que las elecciones sean en el 2023 y luego en este dictamen retrocedimos y dijimos, bueno, vamos a hacer una mezcla entre 2023 y 2024, pero eso ha sido rechazado. Sí. En ese punto, para ir analizando un poco el fondo de este texto sustitutorio, tendría que ver con las negociaciones con Avanza País, que había exigido que se diera el plazo mayor para que puedan hacerse reformas, porque vemos que se han atendido los reclamos de varias bancadas. Salvo, y le pregunto esto para que nos los aclare, lo de la Asamblea Constituyente, que venía efectivamente de las bancadas de izquierda, y esa era una condición que me imagino ustedes no podían aceptar. Por supuesto, para nosotros el tema de la Asamblea Constituyente es un no negociable. Sin embargo, igual teníamos que escuchar las propuestas. Hubo la propuesta de que este sea un gobierno complementario que vino de Avanza País y de Acción Popular. Hubieron también las propuestas de que aquí no se incluya a los parlamentarios andinos, que nos parecía razonable, y al final encontramos un consenso entre una mezcla de que la primera vuelta sea el 2023 y la segunda vuelta el 2024. Allí no todo Avanza País vota a favor de esto. Hay que señalar que un sector, el congresista Alejandro Cabero, Adriana Tudela y otros, finalmente ceden ante esto y dicen vamos por esto, pero hay un sector de Avanza que no vota, y también hay todo el voto en contra de Renovación Popular. Y es ahí donde nos quedamos entrampados. Digamos que los extremos se juntaron. Es ahí donde ahora, para la sesión de mañana, se va a tener que debatir este proyecto en minoría, que sí incluye una posibilidad de referéndum para una asamblea constituyente, que de acuerdo a lo que hemos visto tal vez tampoco tenga los votos necesarios. ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Ya se acaban las posibilidades, las propuestas? ¿Qué puede seguir? A ver, lo primero que hay que señalar es que quedarse entrampado ahora que todavía hay espacio en esta legislatura, hay 10 días más que incluso se podrían ampliar, es mejor que quedarse atrapado el día 15, porque se había previsto que esta votación se haga hacia el 10 o al final de la legislatura. Es decir, nosotros buscamos adelantarnos, previmos, calculamos los votos y señalamos que debíamos tener esta votación antes. Hay otros proyectos en la Comisión de Constitución que han ingresado antes y que podrían verse. No se está impedido de ver eso. Se puede también ver mañana la reconsideración de un dictamen en minoría que ha hecho llegar el congresista Alejandro Cabero y que nosotros hemos apoyado con nuestros votos para que entre. Tampoco alcanzó ni siquiera 55 votos. Esta es la prueba palpable de que no iban a haber los 89 votos en la votación
que se planteaba para el año 2024. Pero sí hay un espacio, todavía hay un espacio. ¿Cuál cuando es? hay voluntad política, cuando hay reflexión, esa propuesta, se ¿cuál puede es? hacer. Claro, de repente ampliar la legislatura también para dar más paso a esto. A ver, la legislatura nos da tiempo hasta las 10, hasta el 10, puede ampliarse todavía y no hay ningún impedimento constitucional. Y repito, hay 2 proyectos de ley que están en la Comisión de Constitución sobre los cuales se puede trabajar para volver a someterlos a votación. Ahora, si la reflexión política no da, si no hay voluntad política, vamos a volver al mismo escenario. Y podría ser que algunos, ¿no? También hay que recordar que Acción Popular tampoco varios votaron en contra. Sí, podría ser que algunos digan no, que no se toque nada, que no haya nada para que esto se vaya a la siguiente legislatura y así nos quedamos más, ¿no? Pero esa no es la posición de Fuerza Popular. Congresista, sobre los cuestionamientos, con todo respeto se lo pregunto porque me parece necesario, de que ustedes han intentado aprovechar esto políticamente para darle más posibilidades a Keiko Fujimori de tener éxito en una candidatura. ¿Su respuesta? Yo creo que ese es un análisis mezquino de quienes hacen esto, porque nuestra presidenta ha señalado que no quiere postular, ha señalado desde antes que se adelanten las elecciones a 2023. Nosotros tenemos un ánimo unitario y más aún si nos íbamos, y ojalá pudiese ser, a un gobierno complementario. Pero no la han descartado del todo, tanto usted como mi amigo Lucho Galarreta, que es el secretario general del partido y parlamentario andino, han dado a entender que podría ella postular, ¿no? Y que ustedes la ven como la candidata natural de Fuerza Popular. No es que hayamos descartado o demos a entender, es natural para nosotros en nuestro partido, es nuestra lideresa. Más bien, cuando alguien dice, oigan, vayan a elecciones, pero sin su lideresa, es algo que a cualquier partido no solamente le fastidia, sino le extraña. Nuestra lideresa hasta ahora, y lo ha dicho bien claramente, no quiere postular. Nosotros respetamos su decisión, pero nuestro deseo, mi deseo como militante... O sea, ¿van con ella o no van? Por eso milito en Fuerza Popular, es que... No he dicho eso. Nuestro deseo sería que pudiese ella postular. Ella ha dicho que no. Y si de mantenerse en ese tema, pues buscaremos una candidatura unitaria y un gobierno de 2 años y medio sería un gobierno en el que podríamos confluir varias fuerzas para ponerle el pare a esta extrema izquierda violentista que no sale de su tema de asamblea. Ahí el siguiente cuestionamiento, siempre está abierta esa posibilidad. La mirada que se tiene de que ustedes, al poder ser reelegidos, realmente no quieren irse y han buscado como una posibilidad para poder, por lo menos, la mayoría mantenerse. Bueno, eso hay que decírselo a quienes han votado quedarse y a quienes han puesto un régimen mix. Nosotros planteamos 2023 sin ninguna condición, nos mantenemos en esa posición. Hasta planteamos 2026. Inclusive inicio, el año del pasado, planteamos el julio del 2023, irnos en julio del 2023 que existan las elecciones. Después planteamos octubre y diciembre. Nosotros no hemos planteado, nosotros no nos queremos quedar. Fuerza Popular ha sido muy clara en ese tema. Esas son otras bancadas que tendrán que responder por eso. Y ahora, a favor del partido, esto, digamos, yo creo que ustedes, por el manejo político que tienen y la visión de la experiencia que les ha dado, digamos, tanto trajín y tanto enfrentamiento en el legislativo, yo creo que han intentado siempre anticipar un poco una desgracia mayor, como fue en el caso, por ejemplo, de Lady Camones. Ustedes no querían que se fuera. A nosotros nos pareció sensato porque abrían la puerta de que podría haber liderado la mesa directiva Valdemar Cerrón o Puca Bellido. Gracias a Dios tuvimos la suerte de que fuera el general Williams. Pero arriesgar a eso, que puede resultar en algo más riesgoso para la democracia, ¿es algo similar a lo que han visto en este contexto? Sí, nosotros hemos buscado adelantarnos a una contingencia que iba a ser terrible, que era el no poder movernos cuando estaba finalizando esta legislatura. Pero también por una lectura de la realidad, Augusto. Elecciones el 2024, abril y julio, es algo que nuestro país no soporta, es algo que la misma presidenta ha pedido que no sea así. No podemos cerrar los ojos y también tenemos que buscar paz, tranquilidad para las madres, para los chicos, para los jóvenes, para la misma gente que marcha. No podemos cerrar la realidad. Y lo que habíamos buscado era un planteamiento que difería en 5 meses.
Y hay quienes han votado en contra de eso, es decir, ni siquiera somos capaces de ser flexibles por 5 meses o creemos que por 5 meses más o por 5 meses menos la situación va a cambiar. La izquierda violentista va a seguir igual. Eso es lo que quieren, pues. 2025 y con un gobierno débil, claro, eso es lo que quieren, y con un gobierno débil, peor aún. Entonces uno no puede plantear ni siquiera, es irresponsable plantear que nos quedemos hasta el 2026. También pero ese es el resultado, ¿no? En la práctica. 2024. Actualmente eso es lo que va a pasar. Sí, y juzgaremos, ¿no? Habrán quienes hemos intentado ser responsables y hay quienes hasta ahora son irresponsables y ojalá puedan reflexionar y no entercarse. Repito, cuando hay voluntad política, los países salen adelante. Y comencé hoy día mi intervención diciéndole al presidente del Congreso que hay países que terminan olvidados en la historia, que terminan en guerras civiles, cuando no hay la posibilidad de ceder y tener voluntad política. Bueno, esa voluntad lamentablemente no se ha visto reflejada en ningún momento en el Congreso de la República porque no han logrado ese consenso por el que tanto se estaban demorando para reanudar, ¿no? La sesión parlamentaria. Se decía en la tarde, luego el día siguiente en la mañana, pasaban las horas y parece que esa voluntad se iba esfumando hasta llegar a este nivel en el que, como bien señalas, Augusto, si no se toma ninguna decisión, si ninguna propuesta alcanza los votos necesarios, nos seguimos quedando tal cual. Nada se mueve desde el Parlamento. Gracias, congresista. Gracias, congresista. Bueno, la voluntad política de Fuerza Popular siempre ha existido y existirá. Buenas noches. Gracias.